Me desperté con el celular en la mano, ningún mensaje, ningún nombre en la pantalla, ninguna señal de que alguien, en algún lugar, recordaba que yo existía. Y lo más extraño no fue el silencio, fue darme cuenta de que ya lo esperaba. ¿Alguna vez fingiste que no necesitabas a nadie solo para no enfrentar el hecho de que nadie estaba ahí? ¿Ya llamaste independencia a algo que, en el fondo, solo era cansancio de esperar apoyo? Y dime, ¿cuándo fue la última vez que alguien te vio sin que tuvieras que demostrar nada primero? Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. Si vives haciendo todo solo, en silencio, sin validación, te vas a reconocer aquí. No porque esto resuelva algo, sino porque alguien por fin va a ponerle nombre a lo que vienes sintiendo, sin convertirlo en motivación barata. Existe un tipo de vacío que no viene de la falta de esfuerzo, viene de la falta de respuesta. Lo intentas, insistes, continúas, pero nada regresa. Y con el tiempo, eso empieza a afectar la forma en que te ves. Porque cuando nadie te confirma, empiezas a dudar de todo. No solo del camino, sino de ti. Jung decía que la mayoría de las personas construye quién es a partir de la mirada de los demás. Un reflejo continuo, casi invisible. Pero, ¿y cuando ese reflejo nunca existió? ¿Qué queda cuando nadie te dice quién eres? Recuerdo una noche en la que pensé, con una sinceridad casi incómoda, ¿y si estoy intentando tanto, y aún así no significo nada? Y lo peor es que no había nadie ahí para contradecir eso. Tal vez ese es el punto del que nadie habla. No solo es difícil no tener apoyo, es confuso, porque no sabes si estás fallando o simplemente no estás siendo visto. Y mientras el mundo sigue respondiendo a otros, aprendes a continuar sin ninguna respuesta. Entonces la pregunta deja de ser ¿cómo triunfar en la vida? Y empieza a ser otra, más silenciosa. ¿En quién te conviertes cuando nadie está mirando? Recuerdo exactamente el momento en que eso quedó claro, no como una idea, sino como una especie de constatación que baja por el cuerpo. No fue un gran abandono, no hubo discusión, ni despedida dramática. Fue más sutil, más frío. Yo estaba esperando una respuesta, un regreso, un gesto mínimo que dijera, estoy aquí. Pero el tiempo fue pasando y nada. Y lo más incómodo no fue el hecho de que nadie viniera. Fue darme cuenta de que, en el fondo, ya sabía que nadie vendría. Existe un punto en la vida en el que dejas de esperar con esperanza y empiezas a esperar por costumbre, como si alguna parte de ti aún no hubiera sido actualizada por la realidad. Me quedé ahí, mirando el celular, creando justificaciones silenciosas. Tal vez están ocupados. Tal vez después respondan. Tal vez estoy exagerando. Pero en el fondo había otra frase formándose, una que evitaba terminar. Tal vez nadie está pensando en mí. Y eso no suena trágico cuando lo lees, pero cuando lo sientes, algo cambia. Porque no es solo sobre la soledad. Es sobre darte cuenta de que no ocupas un espacio emocional en la vida de nadie. Y es aquí donde algo empieza a reorganizarse dentro de ti. No de forma bonita, no de forma consciente, sino como un mecanismo de adaptación. Empiezas a depender menos, a esperar menos, a necesitar menos. Y al principio, eso parece fuerza, parece madurez, parece evolución. Te ves resolviendo todo solo, tomando decisiones sin consultar a nadie, lidiando con problemas sin compartirlos. Y hasta hay cierto orgullo en eso. Pero lo que nadie te dice es que esa fuerza nace de un lugar muy específico, de la repetición silenciosa de no tener con quién contar. Empecé a notarlo en cosas pequeñas, decisiones que antes compartiría, me las guardaba, dudas que antes expresaría, me las tragaba,
logros que antes compartiría, simplemente los dejaba pasar, como si nada de eso mereciera ser dicho en voz alta. Y con el tiempo, eso crea una especie de aislamiento interno. Sigues viviendo, hablando, interactuando, pero hay una parte de ti que ya no se mueve hacia nadie. Jung hablaba de cómo la psique se adapta a las condiciones que encuentra, y cuando encuentra ausencia constante, aprende a no esperar presencia. Pero esa adaptación tiene un costo, porque al mismo tiempo que te vuelves más funcional estando solo, también empiezas a perder algo más difícil de nombrar: la espontaneidad de existir con el otro. Dejas de acercarte, dejas de pedir, dejas de mostrarte, y empiezas a operar en modo cerrado. Escribí una vez, sin intención de mostrárselo a nadie. No dejé de necesitar, solo dejé de demostrarlo, porque demostrar y no ser correspondido duele más que fingir que no sientes. Y tal vez ese es el punto más honesto de todo esto. No dejaste de querer apoyo, solo aprendiste que querer no cambia nada. Entonces te recalibras y pasas a vivir como alguien que no necesita a nadie. Pero en el fondo, hay un día específico que marcó el inicio de todo. Un día simple, casi invisible. El día en que te diste cuenta de que nadie venía. Y desde entonces, todo lo que construiste cargó con esa información, no como drama, sino como base. Y a partir de ahí, la pregunta dejó de ser ¿quién está conmigo? Y se convirtió en otra, más silenciosa, más dura. ¿Hasta dónde puedo llegar sin nadie? Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar pero sin ver resultados reales? Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así, ¿nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente. Pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Después de aquel día, el silencio dejó de ser solo ausencia. Comenzó a tener presencia. Al principio, era solo incomodidad. Esa sensación extraña de que algo faltaba, pero sin una forma clara. Intentas llenarlo con distracciones, trabajo, cualquier cosa que genere suficiente ruido para no escuchar demasiado. Pero cuando el silencio se repite, cambia de naturaleza. Empieza a observarte de vuelta. Recuerdo haberlo notado en una noche específica. No pasaba nada, ninguna crisis, ningún problema urgente, solo yo y ese espacio vacío que ya no era externo, era interno. Y fue ahí donde algo empezó a surgir, no como un pensamiento organizado, sino como fragmentos. Cosas que evitaba nombrar comenzaron a aparecer sin pedir permiso. No era bonito, era resentimiento disfrazado de ambición, era cansancio disfrazado de disciplina, era una soledad profunda que yo llamaba independencia solo para no tener que enfrentarla. Jung llamaba a esto el encuentro con la sombra, pero cuando ocurre de verdad, no parece un concepto, parece una invasión, porque la sombra no solo trae lo que rechazas, también trae todo aquello que nunca tuviste el valor de admitir que querías, y eso rompe toda una narrativa, porque durante mucho tiempo
Me conté a mí mismo que todo estaba bajo control, que no necesitaba validación, que funcionaba mejor solo. Pero el silencio empezó a desmontar eso. Sin nadie que distrajera, sin nadie que validara, sin nadie que suavizara, empecé a ver con más claridad lo que había detrás de mis decisiones. Y la verdad era incómoda. Muchas de las cosas que decía querer no venían de un lugar genuino. Venían de un intento de compensar, probar que podía, probar que no necesitaba, probar que el hecho de que nadie se hubiera quedado no importaba, pero sí importaba. Y admitirlo no me debilitó, me expuso. Porque hay una diferencia brutal entre estar solo y darte cuenta de en qué te convertiste por causa de eso. Escribí algo en ese periodo que nunca le mostré a nadie. El problema no es el silencio. Es lo que revela cuando ya no hay nadie que lo interrumpa. Pensé que encontraría paz, pero encontré versiones de mí que pasé años evitando. Y ahora están aquí, sin salida, mirándome como si siempre hubieran estado esperando este momento. Tal vez ya sentiste algo parecido, porque cuando no hay apoyo, el mundo externo deja de definirte y el interno empieza a exigirte. Y esa exigencia no llega en forma directa. Llega como una incomodidad persistente, una sensación de que estás viviendo, pero no estás siendo completamente auténtico. Y es aquí donde mucha gente se pierde, porque el impulso inmediato es huir de eso, llenar el silencio con exceso de trabajo, con distracciones, con la construcción de una identidad demasiado fuerte como para ser cuestionada. Pero eso solo lo retrasa, porque el silencio, cuando se ignora, no desaparece, se acumula, y mientras más lo evitas, con más intensidad regresa, hasta que llega un punto en el que ya no estás lidiando con la falta de apoyo, sino con algo más profundo, la ausencia de ti mismo, y eso no se puede compensar con esfuerzo. Jung decía que aquello que no enfrentas te controla, y tal vez lo que el silencio intentaba hacer no era castigarte, era mostrarte, mostrar lo que quedó sin resolver, lo que fue escondido, lo que convertiste en fuerza, solo para no admitir que aún dolía. Y aquí hay una elección que casi nadie se da cuenta de que está haciendo. O sigues huyendo, o te quedas. Te quedas en la incomodidad, te quedas en la duda, te quedas en aquello que no tiene respuesta inmediata, no porque eso se resuelva rápido, sino porque, por primera vez, no estás intentando escapar de ti mismo. Y eso cambia algo, no de forma grandiosa, sino de forma silenciosa, casi imperceptible. Empiezas a diferenciar lo que es reacción de lo que es verdad, lo que es defensa, de lo que es deseo real. Y por primera vez, el silencio ya no es solo ausencia, empieza a responder. Hay una parte de todo esto que nadie ve, ni siquiera quienes están cerca, ni quienes conviven contigo. Y durante mucho tiempo, ni tú mismo te das cuenta de qué está pasando, porque no parece una crisis. No hay un colapso evidente. No hay un momento claro de ruptura. Es más sutil. Es como si dos versiones de ti empezaran a existir al mismo tiempo, y ninguna de ellas estuviera completamente bien. Por un lado, está esa parte que aprendió a sobrevivir sola, que no espera, que no pide, que resuelve, que mira todo lo que ya pasó y piensa, también puedo con esto. Esa parte es funcional, es eficiente y honestamente fue la que te mantuvo de pie hasta aquí. Pero hay otra, más silenciosa, más difícil de acceder, una parte que aún siente, que aún habría querido haber sido ayudada, que todavía carga una especie de cansancio antiguo, que no se quita con descanso. Y esas dos partes no conviven en paz. Compiten, no de forma explícita, sino en las pequeñas decisiones. Cuando estás a punto de pedir ayuda,
y te detienes a la mitad de la frase. Cuando quieres abrirte, pero cambias de tema. Cuando algo duele y automáticamente lo conviertes en productividad. Eso no es disciplina. Eso es conflicto. Jung decía que aquello que no se integra, se divide. Y cuando se divide, empieza a actuar en direcciones opuestas dentro de ti. Y el problema no es tener partes distintas. El problema es cuando una de ellas toma el control, mientras la otra es ignorada, porque la parte que ignoras no desaparece. Se manifiesta de otras formas, en el cansancio que no entiendes, en la irritación que aparece de la nada, en la sensación constante de estar haciendo todo y aún así no estar en paz. Tardé en darme cuenta de que no era falta de fuerza, era exceso de contención. Estaba sosteniendo una versión de mí que no podía fallar, porque en mi mente no existía espacio para eso. Y eso crea una tensión interna constante, como si siempre estuvieras un poco en alerta, incluso cuando no está pasando nada. Escribí esto en un momento específico. Me convertí en alguien confiable, alguien que aguanta, pero en el proceso dejé de ser alguien que siente sin tener que justificarse. Y ahora cualquier emoción parece un error del sistema, como si no encajara con quien tuve que convertirme. Tal vez entiendas esto mejor de lo que te gustaría, porque cuando pasas mucho tiempo sin apoyo, empiezas a organizarte internamente como si nunca pudieras fallar. Pero eso no te fortalece por completo. Eso te divide. Una parte de ti crece y la otra se queda atrapada en el punto donde nadie apareció. Y esa parte no evoluciona sola. Espera ser reconocida. Espera ser escuchada. Espera de alguna forma existir sin ser inmediatamente corregida. Pero como aprendiste a no depender, también desaprendiste a acceder a eso. Y entonces empieza la guerra. No como una explosión, sino como desgaste. Sigues funcionando, pero algo dentro de ti siempre está en desacuerdo. Y eso cobra, porque vivir así exige energía constante. Mantener la imagen de alguien que puede con todo, mientras ignoras todo lo que aún no está resuelto, es como sostener dos realidades al mismo tiempo. Y nadie puede sostener eso para siempre. En algún momento, algo empieza a escaparse, a veces en forma de agotamiento, a veces en forma de apatía, a veces en forma de un vacío que no mejora, no importa cuánto avances. Y aquí es donde todo cambia de nivel, porque te das cuenta de que el problema nunca fue solo no haber tenido apoyo, fue lo que tuviste que hacer contigo mismo para sobrevivir a su ausencia. Y tal vez la pregunta más honesta ya no sea ¿cómo sigo siendo fuerte?, sino más bien ¿qué parte de mí se quedó atrás mientras aprendía a soportarlo todo solo? Y esa pregunta no tiene una respuesta rápida, pero ignorarla cuesta demasiado. Llega un punto en el que dejas de buscar, no porque hayas encontrado lo que necesitabas, sino porque te cansaste de esperar. Y poco a poco, todo aquello que antes parecía esencial va cayendo. La expectativa, la comparación, la necesidad de ser visto, no de golpe, sino en pequeñas renuncias silenciosas. Dejas de contar, dejas de explicar, dejas de imaginar cómo habría sido si alguien se hubiera quedado, y lo que queda no es bonito, tampoco es trágico, es crudo. Eres tú sin narrativa, sin la historia de superación, sin la identidad de quien lo logró solo, sin la fantasía de que todo esto tuvo un sentido claro desde el inicio. Solo tú. Y eso es incómodo a otro nivel, porque mientras aún estás intentando, hay dirección, hay movimiento, hay algo a lo que aferrarte. Pero cuando todo eso cae, te quedas sin ninguna estructura y por un tiempo parece que lo perdiste todo. Yo pasé por eso sin darme cuenta en el momento. No fue un colapso, fue más como un vaciamiento,
Las cosas que antes me movían ya no tenían el mismo peso. Las metas parecían lejanas, no por dificultad, sino por significado. Y por primera vez, no tenía prisa por resolverlo. Solo había una pregunta que regresaba, siempre la misma. Si nadie hubiera esperado nada de mí, ¿en quién me habría convertido? Y esa pregunta desmonta muchas cosas, porque saca de la ecuación todo aquello que construiste como respuesta, todo aquello en lo que te convertiste para compensar, y deja solo lo que es verdaderamente tuyo, o lo que queda de eso. Jung decía que el proceso de individuación no se trata de convertirse en algo, sino de quitar lo que no eres. Pero lo que no enfatiza tanto es cuánto eso puede sentirse como pérdida antes de sentirse como claridad. Porque cuando empiezas a quitar las capas, no queda una versión lista esperándote, queda espacio. Y el espacio asusta, porque no hay instrucciones, no hay validación, no hay garantía de que lo que surja de ahí sea suficiente. Pero al mismo tiempo, es la primera vez que algo puede ser realmente tuyo, sin adaptación, sin actuación, sin la necesidad de demostrar. Escribí esto en un momento en el que todo parecía suspendido. Tal vez nunca fui quien creí ser. Tal vez solo fui lo que era necesario para seguir. Y ahora que nada me está empujando, no sé quién soy. Pero por primera vez, eso no parece un problema. Parece un comienzo extraño, pero honesto. Y tal vez eso es lo que queda. No una respuesta, no una versión final, sino un punto en el que dejas de reaccionar y empiezas, aunque sea despacio, a elegir. Sin aplausos, sin testigos, sin nadie que te diga si está bien. Y eso no lo resuelve todo. Pero cambia el tipo de relación que tienes con tu propia vida. Porque ahora ya no se trata de ganar a pesar de la falta de apoyo. Se trata de lo que construyes cuando ya no necesitas compensar nada. Y eso, nadie puede hacerlo por ti. Pero tampoco nadie puede quitártelo. En algún momento, la pregunta cambia. Deja de ser sobre ganar. Deja de ser sobre demostrar. Deja de ser incluso sobre resistir. Y se vuelve más incómoda que todo eso. Porque ya no es, ¿cómo hago que esto funcione? Es, ¿qué en mí sigue siendo movido por la falta y no por la verdad? Puedes seguir avanzando. Puedes seguir construyendo. Incluso puedes lograr cosas que un día parecían imposibles. Pero si todo eso sigue siendo guiado por la ausencia, por lo que no llegó, por lo que quisiste demostrarle a quien nunca se quedó, entonces en el fondo sigues atrapado, no a la falta de apoyo, sino al intento silencioso de compensarla. Jung nunca prometió comodidad. Hablaba de algo más incómodo y más real, que la vida no te pide que ganes, te obliga lentamente a convertirte en quien eres cuando todas las demás opciones se terminan. Y tal vez eso es lo que todo esto ha estado haciendo contigo, no fortaleciéndote, no probándote, sino despojándote, quitando todo lo que no era tuyo, hasta que quede algo que no depende de nadie para existir. Y eso no se siente como victoria, se siente como silencio, pero un silencio distinto al del inicio, ya no el silencio de quien espera, sino el de quien ya entendió que nadie viene, y aún así, permanece. Ahora dime, con sinceridad, no para mí, sino para ti. Si nadie llega nunca, si nada de esto es visto, si no hay validación al final, ¿aún continúas? Recuerdo una madrugada específica, luz apagada, celular en la mano, abriendo conversaciones antiguas solo para sentir algo. No era nostalgia por alguien en específico, era nostalgia de ser recordado. Y en ese momento me di cuenta de algo que tardó en tener sentido. No estaba esperando un mensaje, estaba esperando la confirmación de que existía para alguien. Y eso pesa de una forma que nadie ve.
Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue porque alguna parte de esto te atravesó. Tal vez tú también ya pasaste por ese tipo de silencio. Tal vez aún estás en él. Y aún así, seguiste, no fuerte, no resuelto, pero presente. Y hoy, eso ya dice más sobre ti que cualquier validación externa podría decir. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Si este video te dejó incómodo, perfecto. Era más o menos esa la idea. Si hizo sentido, suscríbete al canal. No porque te vaya a ayudar a cambiar tu vida, sino porque al parecer a ti también te gusta tocar cosas que estabas intentando evitar. Y cuéntame en los comentarios, no lo que vas a hacer después de esto, sino lo que reconociste en ti mientras veías el video. Y hay otro video apareciendo en tu pantalla ahora que tal vez vaya un poco más a fondo en todo esto, o tal vez no. Depende de qué tan dispuesto estés a seguir mirando.